Arrancar, sigue la W, refiriéndonos a lo que ocurrió ayer en varios lugares de Colombia, en las principales ciudades, pero también en ciudades intermedias del país. Una manifestación que sin duda tuvo un carácter masivo, fue muy importante lo que se vio. Por supuesto, hay observadores que hablan de menor asistencia, otros de mayor. El presidente habla de más o menos 250.000 personas, pero también dijo que esto era la expresión del golpe blando, casi que haciendo oídos sordos a lo que clamaban quienes estaban en la calle. Es inevitable, por lo menos para uno como periodista, no ver aquí el reflejo de otros mandatarios. Un Iván Duque que mantuvo sus oídos sordos a una manifestación popular que se multiplicó en semanas, el llamado estallido social. O un Juan Manuel Santos que en su momento dijo, ese paro no existe, ese tal paro no existe, cuando había un paro campesino de gigantescas dimensiones en Colombia. Pareciera un mal de presidentes el mirar para otro lado cuando la calle se expresa, pero nosotros pues queremos plantear eso a nuestros invitados y por supuesto a toda nuestra audiencia en Sigue la W, y es un mal de presidentes, por eso ponemos el presidente está sordo, o es en realidad un golpe blando, como dice el mismo mandatario. Sí, Juan Pablo, muy buenas tardes. Pues aquí vamos a ir hablando sobre este tema y tenemos a dos invitados: Alejandro Gaviria, exministro del gobierno Petro, además, y también va a estar con nosotros Alfredo Mondragón, representante del Pacto Histórico. Pero yo quiero empezar con estas imágenes porque sí fueron contundentes, de la Plaza de Bolívar llena de ciudadanos. Ahí las estamos viendo en este momento para que se conecten en W Radio Colombia. Y esto envía un mensaje. Este es el mensaje que vamos a analizar hoy. ¿Cuál es? ¿Cómo se recibe por parte del gobierno? Pero también queremos mostrarles esos trinos que dio a conocer el presidente Gustavo Petro en las últimas horas, para quienes se quieran conectar a esta hora y leerlo directamente. El mensaje 1, Juan Pablo, léale usted, por favor. Las manifestaciones contra el gobierno tuvieron más o menos 250.000 personas en todo el país. Fueron fuertes en su orden en Medellín, Bogotá y Bucaramanga. En las demás ciudades, alcanzando 18 sitios, fueron débiles. A las marchas se les respetó al máximo, como se seguirá haciendo. Una de las características centrales de mi gobierno es respetar la libertad de expresión y los derechos de la gente. El principal objetivo de las marchas es gritar fuera Petro y derrocar el gobierno del cambio. Este proceso ya inició y es un golpe blando. La falta de tilde no es mía, es de él. Y es un golpe blando que anule la decisión popular por el cambio en el año 2022. Algunos sectores de los desmovilizados quieren un pacto que deshaga las reformas que van a favor del pueblo para mantener la captura de enormes cantidades de dinero público usados como ganancias de particulares. Rechazo a las reformas por los que se creen dueños del dinero público. Este rechazo para ganar clases medias se viste a través de las redes y los medios de mecanismos de seducción centrados en el odio y la mentira. El presidente es guerrillero, dicen, o por su procedencia popular no nos representa, o porque es de izquierda no debe gobernar. Es el odio el eje central del mensaje. Un odio que yo no quiero que regrese al poder porque mataría a mucha gente, quizás peor que como lo hizo en el pasado. Lo que añoran es la represión abierta, las masacres paramilitares y los asesinatos de jóvenes. Ese pasado de mafiosos en el poder no debe volver. Hoy se expresaron en libertad unos. Las fuerzas populares deben responder este 1 de mayo. No se trata de dividir al país, ya viene dividido. Se trata de que suene también la voz popular. Ante estas voces diferentes, el gobierno buscará caminos de entendimiento. Si la derecha quiere burlar las elecciones y respetar el voto del pueblo, no habrá entendimiento. El Pacto Nacional es por el futuro y no por el pasado. La suerte del gobierno dependerá exclusivamente del apoyo del pueblo. Que se escuche el pueblo, entonces. Siempre hemos estado abiertos al diálogo y siempre hemos respetado nuestros principios por los cuales fuimos elegidos. El cambio consiste en más justicia social y más equidad para la gente. Exministro Alejandro Gaviria, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes al representante Alfredo Mondragón y a todos quienes nos acompañan a esta hora de la tarde. ¿Cómo les ha ido? Bien, gracias. Queremos conocer su opinión como exministro del gobierno Petro respecto a este mensaje que puso en las últimas horas el presidente. ¿Qué le responde? ¿Cómo lo interpreta? Leyendo Juan Pablo incluso con vibrato, ¿no?
Yo lo interpreto de la siguiente manera. Es una narrativa que es conocida en toda la región, que es casi de libro de texto, casi de manual. Una narrativa populista, lo voy a decir, sin ser más peyorativo de la cuenta. Petro está diciendo hay una división. Y ayer marcharon, en el fondo, o las élites corruptas de toda la vida, o un conjunto de ciudadanos engañados. Esa fue la marcha. Tratando de hacer ese tipo de alusiones o señalamientos. Esa frase de ese pasado mafioso no puede volver. Haciendo esa especie de señalamiento como si la esencia de la marcha fuera el regreso de un pasado mafioso. Esas son las élites corruptas y es cierta parte de la ciudadanía engañada, si acaso concede que puede haber clases medias urbanas. Y de otro lado está el pueblo al que el presidente se quiere dirigir como vocero único, un pueblo homogéneo. O sea, niega de entrada de que gente de lo que llama el pueblo puede haber marchado ayer. Y yo creo que, como ustedes bien nos dicen, esto demuestra una sordera, un no entender que puede haber gente que tiene preocupaciones genuinas, que hay gente que está preocupada, que hay muchos colombianos que sienten que tienen cosas que perder y que el gobierno tiene dimensiones, y podríamos examinarlas ahora, que son problemáticas, que ha fracasado en algunas de las dimensiones. Y yo creo que la opinión pública está cambiando. Una fue la opinión pública que eligió al presidente Petro, otra es ahora, donde hay una mayor demanda por estabilidad. Y yo les voy a contar una pequeña anécdota. La última conversación que yo tuve con el presidente Petro fue 3 días después de mi salida del gobierno, en la casa de Nariño, y yo le dije desde entonces: presidente, usted no puede perder las clases medias urbanas. Y el discurso del gobierno de alguna manera las está estigmatizando, las está sacando de la ecuación de la democracia. Ese tuit que ustedes leen y los tuits siguientes del presidente Petro, yo creo que demuestran que el presidente Petro no está entendiendo el país. Y esa, bien como lo dicen ustedes, es una psicología de todos los presidentes. Los presidentes parecieran estar en una cámara de espejos donde ven imágenes distorsionadas de sí mismos. Y me parece que el presidente está perdiendo el sentido de la realidad, se está alejando del país, se está desconociendo una manifestación que es genuina. Uno puede ponerle todas las notas de pie de página, puede analizarla de muchas maneras, pero desconocerla, estigmatizarla, señalarla, casi que llamar esta es una materialización de intereses corruptos y mafiosos, es primero un insulto a la democracia colombiana y segundo una muestra de un desconocimiento de una realidad que está allí y que se manifestó de manera multicolor, con matices de aquí y allá. Podríamos ahora tratar de caracterizarlo un poco, si se quiere, socioeconómicamente y cómo está distribuida. A mí me entristece ese mensaje del presidente. Yo creo que muestra que quizás vamos a tener 2 años difíciles en nuestro país, y veo un proceso de radicalización sin sentido, muy distinto de la idea de un acuerdo nacional y la idea de tener una presidencia abarcadora, plural, que trabajara buscando consensos por el bien de Colombia. Eso es un poco mi impresión inicial. Exministro, mire, voy también al pacto histórico, a la bancada de la Cámara de Representantes, uno de los más destacados en el Congreso, Alfredo Mondragón, quien ha defendido pues al presidente Gustavo Petro. Le pregunto, representante, buenas tardes, si el presidente no está sordo frente a este mensaje, si está en una cámara de espejos que está distorsionando la realidad, como lo dice el exministro Alejandro Gaviria. Hola, buenas tardes. Saludar al exministro Gaviria y a toda la mesa de la W. Bueno, yo quiero decir que creo que el presidente Petro está acertando en el inmediato plazo en lo que él ha pedido desde un comienzo y que generó todas las alarmas de sectores que se dicen de centro e incluso algunos directores de medios, y era que el presidente Petro quería polarizar el país cuando le decía a la ciudadanía que debe expresarse. Yo siento que el presidente Petro está ganando la postura del presidente Petro en el sentido en que sectores que se le oponen reconocen que la expresión ciudadana es un escenario potente y legítimo, que lo protege no solamente la ley sino la Constitución, y que no es indeseable como en algún momento se quiso manifestar, sino que por el contrario hoy sectores que se le oponen reivindican manifestaciones importantes que se hicieron en contra del presidente Petro. Y creo que otro elemento importante a tener en cuenta es que le escuchaba a algún dirigente de centro
la verdad no quiero equivocarme con quién era el que lo decía, pero manifestaba que si había algo que destacarle a Gustavo Petro en el momento del estallido social es que era el único que había logrado interpretar al país. Recuerden ustedes que muchos se sumaron a las voces de la ultraderecha diciendo que lo que hubo en el estallido social era una especie de vándalos o de asedio de vándalos, y después se demostró que eran multitudes realmente en las calles reclamando un cambio de gobierno y derechos sociales principalmente. En ese estallido social, recuerden ustedes que uno de los rechazos de la ciudadanía fue la reforma a la salud que agenciaba el exministro Fernando Gaviria de Cambio Radical con el gobierno de Duque, y que esa reforma básicamente lo que decía es que al país básicamente necesitaba era más recursos para las EPS y dejar casi que una especie de monopolio de las EPS. En buena medida, hoy un poco la insistencia que hemos tenido con la reforma a la salud es no terminar haciéndole el favor a Fernando Ruiz, dejando básicamente un diseño institucional que haga lo que intentó hacer los gobiernos de ultraderecha y que el pueblo en las calles lo negó. Y en ese sentido, lo que yo creo es que hay que entender el país cuáles son las reivindicaciones y cuáles son las transformaciones. Si vamos a hacer transformaciones para que nos sigan aplaudiendo los sectores tradicionales de poder, las corporaciones, y entonces hacer simulación de cambios, pues seguramente sería el presidente Petro muy bien recibido. Pero el presidente Petro ha dicho que necesitamos cambios que sean verdaderos, porque no sería una traición al pueblo colombiano, y tenemos que asumir efectivamente todas las controversias que esto genere. Yo lo que veo aquí es que lo viejo no acaba de perecer y lo viejo y lo nuevo no deja de nacer, como diría algún pensador, o se lo atribuyen a un pensador italiano. Y yo creo que la expresión de lo de ayer, una expresión importante de una convocatoria diversa, como se ha dicho, dominada por el discurso de la ultraderecha, eso también hay que reconocerlo. Ya ahí vimos personas con una trayectoria, digamos, no solamente en los partidos tradicionales, sino sobre todo que están atrapados, digamos, en un discurso, digamos, de las fuerzas políticas que han dirigido el país, y que han decidido algunos sectores de centro sumarse a esa dinámica. Y vean la diferencia tan interesante. Por supuesto que estas manifestaciones muy grandes, las que hubo ayer, pero no se compaginan con la complejidad y la multitud que fue el estallido social. Pero vean ustedes que en el estallido social no salió la ultraderecha, ni el centro democrático, ni los referentes del centro democrático a sumarse a las voces de la ciudadanía en el estallido social, sino que fueron muchos sectores de clase media que podrían identificar como de centro, sectores que se reivindican de izquierda, pero la mayoría de la gente que no se identifica con ninguna de estas geometrías políticas. De tal manera que lo que yo veo ayer es una base social importante de aquellos que consideran que aunque el país es mejor como estaba antes, o incluso algunos que consideran que va a haber unos cambios, pero que tienen que ser unos cambios realmente más bien moderados, pero esa base, creo yo, que expresa es la defensa de que se mantenga de una u otra manera un rumbo como el que estaba, y creo que va a empezar en una especie de disputa que todos esperamos que sea una disputa así, de la lucha de la calle, pero sea una lucha, por supuesto, pacífica de ideas y de multitudes. Yo creo que a eso es que vamos, a una lucha de multitudes del pueblo, en el poder popular, en la ciudadanía, planteando una trayectoria, un rumbo distinto del país. De tal manera que yo celebro que le haya ido bien a estos sectores, porque se están manifestando en democracia, que se reconoce que el pueblo tiene una incidencia, y también creo que es un buen momento para que los sectores que queremos cambios, que sí respaldamos las reformas, que respaldamos la decisión del presidente Petro de cumplir un programa de gobierno que lo enarboló en argumentos en la campaña, pues también hay un pueblo multitudinario que yo espero también que salga a las calles a respaldarlo. Y por supuesto esto tiene que haber, es una institucionalidad, como se manifestó ayer, que no va a responder con violencia a las manifestaciones, como sucedió en los gobiernos anteriores. Cuando se expresaba el pueblo, lo recibían como si fuera un actor armado, es decir, con asistencia militar, en lugar de ser con escucha, en lugar de ser con garantías para que pueda manifestar, para que pueda expresar. Y yo creo que esto es un nuevo momento que está dando al país. A mí la verdad me genera muy buena impresión lo de ayer, porque creo que va a ser un momento donde el protagonista
va a ser es el pueblo colombiano y por supuesto haciendo uso de los instrumentos que la Constitución le brinda. Así que yo la verdad creo que el presidente Petro pues seguramente va a tener que soportar presiones muy difíciles, no solamente las que está soportando ahorita de cómo, por ejemplo, multinacionales dueñas de, por ejemplo, de Sanitas financian partidos, ¿ya? Sino que también van a tener una base social que le va a interesar defender que todo siga igual porque no le gustan los cambios que propone el presidente Petro y creo que va a expresar, creo yo, se vienen multitudes también muy grandes y yo seguramente haré parte de los que va a convocar multitudes muy grandes para respaldar la decisión del presidente Petro de cumplir el programa de gobierno. Yo creo que se está fortaleciendo la democracia. Representante, permítame para poder escuchar las dos voces y quiero volver con el exministro Alejandro Gaviria, porque usted insiste en que viene una lucha a la calle o una lucha de la calle, en donde pues también vendrán las manifestaciones a favor del gobierno nacional y pues es inevitable pensar que ahora entonces pareciera que fuésemos a entrar en una eterna confrontación o comparación de yo saqué más, yo saqué más, yo saqué más, yo saqué más gente de la calle, más gente de la calle. Exministro Alejandro Gaviria, a usted el hecho de que se esté hablando de la lucha de la calle, aquí esta expresión la anoté del representante Mondragón, ¿debe o no debe preocuparnos? Porque es que para uno la lucha a la calle pareciera más bien estar pensando en enfrentemos a colombianos versus colombianos y que gane el más numeroso o el más poderoso. A mí me preocupa por dos razones, Juan Pablo. La primera es que no podemos olvidar que el presidente tiene una responsabilidad primaria y es gobernar y es tratar de enfrentar problemas que se están acumulando en la sociedad colombiana. Y si el presidente se vuelve simplemente quien moviliza una parte de esa lucha de la calle, y ese es el objetivo preponderante, y eso es lo que él quiere hacer, convertirse en un líder político de la lucha de la calle, de uno de los bandos de esta lucha, va a faltar a su obligación primaria como presidente, que es gobernar, y si se quiere, así lo dice la Constitución de manera explícita, es unir a los colombianos. Eso me preocupa por un lado. Del otro, representante Alfredo, yo creo que uno si plantea esto en sentido de lucha, que tenemos dos bandos enfrentados en la sociedad y que si uno gana, el otro pierde y viceversa, perdemos una parte importante de la democracia y es, no habrá coincidencias, no habrá posibilidad todavía en nuestro país de buscar consensos. No tenemos entre todos que tener una visión de la democracia un poco distinta, no como una lucha intestina entre sectores de la sociedad. Yo estuve ayer en la marcha y marché en buena medida con personas de la salud. Y uno no puede decir que esas personas sean simplemente la clase dominante o los dueños de las empresas. Había enfermeras, me acuerdo que hablé con varias enfermeras jefes de los sectores, incluso de hospitales públicos aquí en Bogotá. Había muchos médicos, las sociedades científicas citaron allí y ellos tienen preocupaciones que yo creo que son genuinas, no responden simplemente a un interés particular. Y yo creo que algunos de estos personas son parte del pueblo también. Y que lo que quisieran ellos es no hacer parte de una guerra civil fría, de básicamente llegar a un enfrentamiento sin posibilidad de encontrar acuerdos. Y si uno es el presidente y le faltan 2 años largos de gobierno, renunciar a esa idea inicial, incluso con la que yo entré al gobierno, de un acuerdo nacional, recordemos que el presidente no ganó en primera vuelta, él tuvo que hacer acuerdos entre primera y segunda vuelta que lo llevaban a una flexibilidad programática, esto es a anchar un poco su visión del mundo, a incluir el pluralismo. Él hablaba en su momento, yo me acuerdo de los primeros 6 meses de gobierno donde decía, un gobierno pluralista como el que yo estoy tratando de hacer es un ejemplo para América Latina. Renunciar a esa idea, verla como simplemente un fracaso ya definitivo y absoluto, es perjudicial para el país. Y podríamos entonces decir que lo que se está planteando es que se acabó el gobierno y viene la lucha popular. Simplemente 2 bandos, y tenemos una el 1 de mayo y la oposición prepara otra en el mes de junio, y así se nos va yendo el tiempo y los problemas del país desatendidos, la paz total fracasada, las reformas estancadas en el Congreso, preocupaciones con el tema de los servicios públicos, el tema energético, la vivienda postrada, la economía creciendo 1% este año, el desempleo comenzando a crecer. Eso no es bueno para el país. Representante Alfredo Mondragón, voy con usted y quiero que nos enfoquemos en la multitud,
que, como señalaba hace un instante Alejandro Gaviria, pero incluso en los trinos del presidente, parecieran ser vistos como si fueran una multitud homogénea. Entonces, aquí retomo rápidamente el trino del presidente. El principal objetivo de las marchas es gritar fuera Petro y derrocar al gobierno del cambio. El proceso ya inició y es un golpe blando, dice él. Y luego señala que el odio es el eje central del mensaje. Un odio que no quiere el que regrese al poder y porque lo que añoran es la represión abierta, las masacres paramilitares y los asesinatos de jóvenes. Pero voy al otro trino que hizo el presidente. Dicen, no pueden pensar en democracia, solo el odio los mueve. Por ellos el voto no existió. Y más adelante dice, aquí lo que quieren es tumbar al gobierno popular y matar al presidente. Representante Mondragón, en la marcha de ayer había, por ejemplo, trabajadores de las EPS que hoy día están intervenidas y que temen perder su puesto, porque son secretarias, porque son auxiliares de enfermería, porque son bacteriólogas, porque son personas que trabajan en una EPS que hoy día está al borde de desaparecer, no se sabe qué vaya a pasar en la intervención. Usted me ubica o me ayuda por favor a entender dentro de todo ese homogéneo grupo que señaló el presidente, un trabajador de una EPS que teme perder su trabajo y no sabe cuándo va a volver a tener otro. ¿En cuál de los grupos que señaló el presidente se ubica? ¿Entre los que lo quieren matar? ¿Entre los que quieren tumbar el gobierno popular? ¿O entre los que quieren que vuelvan las masacres paramilitares? No, mira, yo de eso no me sorprendo porque pues yo no he marchado solamente en los últimos meses o semanas. Yo llevo casi toda mi vida, desde muy joven, marchando y reconozco que las marchas tienen una diversidad, ¿ya? Y que pues uno puede coger cualquier grupo pequeño de todos los que marchan para tratar de ejemplificar algo. Pero las marchas también expresan una especie de espíritu, una especie de sentimiento, ¿ya? De tal manera que las marchas en el estallido social expresaban, si yo pudiera decir, expresaban una ira frente al poder establecido. Por eso rechazaban medios de comunicación, rechazaban políticos, rechazaban incluso sindicatos, rechazaban el poder establecido, el Congreso, el presidente. Y había una necesidad de cambio que expresaban. ¿Cuál era el rumbo? Pues la sociedad lo fue construyendo sobre la base que se reflejó un poco en las elecciones de la primera vuelta. Recuerden ustedes que a alguna gente les pareció que el cambio era Rodolfo Hernández, una parte importante, una parte muy pequeña consideraba que el cambio era Fajardo y otra parte muy grande fue con Petro. Si le sumáramos esas votaciones, podrían expresar más o menos lo que las encuestas decían de todo el sentimiento pro cambio y el sentimiento de hartazgo con la clase política tradicional. Cada quien votó en las urnas como por una visión. Cada quien hoy puede estar haciendo más o menos, ¿cierto?, una especie de síntesis de cuál era el rumbo que le quería dar el país, si era el de Rodolfo Hernández, si era el de Petro o si era el otro. Representante, representante, sí. Es que usted me está volviendo el cassette 2 años atrás. Yo le hice una pregunta clara. ¿Usted le puede decir, por favor, a una persona que teme hoy perder su puesto, si quiere, no, saquémoslo de la EPS, vámonos al sector de la construcción, en donde estaban empezando a bajar los proyectos? Usted sabe muy bien por qué. Dentro de esos grupos que señaló el presidente de manera homogénea, ¿dónde lo ubica? ¿Los que quieren matar al presidente? ¿Los que quieren el regreso del paramilitarismo? ¿Los que tienen solamente mensajes de odio? Ayúdeme por favor a entender, por favor ayúdeme a entender, porque es que estamos hablando de gente que pierde trabajo. Pero permítame, es que siento que a veces a mí me interrumpe bastante al doctor Gaviriano, pero permítame. Yo ahorita le voy a hablar 4 minutos, representante, le voy a hablar 4 minutos de corrido. Permítame. Yo vi varias manifestaciones y varios videos de gente escupiendo el cartel del presidente Petro, de personas paleando carteles con un odio visceral, pero también vi personas marchando como y promoviendo la movilización, como Pacho Santos, que ha sido un promotor según dicen Mancuso, del paramilitarismo. Representante, pero es que le pido por favor, representante, le pido por favor que me responda lo que le pregunto. Le pregunté por un caso en particular. Usted me está hablando de Pacho Santos, representante. Por favor. ¿Pacho Santos no convocó esta marcha? ¿Pacho Santos no convocó? Pero es que yo no le estoy preguntando por eso, representante, por favor.
Pero venga, es que usted me está diciendo que cuáles de esos se reflejan en los que quiere matar al presidente o el paramilitarismo. Pues yo claro, le estoy respondiendo. Le estoy preguntando ¿Que a usted no le en gusta qué el escenario. No, le estoy preguntando, representante, dentro de esos grupos que señaló el presidente, ¿dónde ubica a una persona que trabaja hoy en una EPS y que no sabe si dentro de 6 meses va a tener trabajo? ¿Dónde? No, pero fíjese usted, lo que pasa es que usted no me puede pedir a mí que le responda lo que usted quiera, Juan Pablo. Permítame respondo lo que en mi cabeza está a responder. Pero es que usted en esa marcha no debería preguntarse solamente por los trabajadores hoy de una EPS que al parecer estaban ahí, sino que uno se preguntaría, ¿y dónde estaban marchando en esa parte personas, a los miles de trabajadores que se quedaron sin trabajo porque facilitaron las condiciones de Saludcot en destruir no solamente una EPS y los recursos públicos, sino las condiciones laborales? Por supuesto que yo puedo entender el miedo de algunas personas sobre el tema de intervenciones, lo entiendo perfecto, pero lo que sí les puedo decir es que no podemos entonces colocar un ejemplo que trae el doctor y de manera muy respetuosa el doctor Gaviria y a partir de eso entonces extrapolarlo frente a una determinación, o mejor dicho, un trino que hace el presidente Petro. Entonces quiero dar claridad. En esa movilización también estaban marchando personas que destruyeron miles de trabajos, no potencialmente destruyeron, sino que está claro que destruyeron miles de trabajos de trabajadores de Saludcot, que no resolvió el doctor Gaviria cuando fue ministro de Santos, ni se atendió en los siguientes gobiernos, bueno, el gobierno siguiente que es el del señor Duque. Entonces yo entiendo que hay una preocupación de la gente, porque ellos recuerdan que hace años, cuando estuvo los gobiernos anteriores, fueron miles de los trabajadores los que plantearon. Pero vea cuál es la discusión. Nosotros no podemos entonces administrarle el miedo que incluso le han querido sembrar a algunos trabajadores. Lo que le podemos decir a los trabajadores es que hoy esos miedos pues no están en la realidad. ¿Por qué? Porque hoy están laborando y les preocupa entonces a ellos una reforma a la salud. Pero deben tener los antecedentes que están marchando con las personas que efectivamente destruyeron miles de trabajos, quebraron EPS, liquidaron EPS, no recuperaron los activos para beneficio de los trabajadores, sino que los dejaron en la calle. Es decir, estaban marchando propiamente era con sus verdugos, para poner el ejemplo que tú me traes. Y yo creo que eso es respetuoso, ¿ya? Entonces yo un poco lo que digo, que se le pueda atribuir a esas personas en particular que quieran hacerle algún daño al presidente Petro, pues yo diría que no tiene sentido, pero que estaban marchando con dirigentes que han promovido el paramilitarismo, que tienen investigaciones con el exgobernador de Arauca, que incluso tenía que estar en la cárcel y no en la calle porque tienen escasa por cárcel y no podía estar en la calle, que han estado marchando con personas que tienen vínculos de haber hecho fiesta con los recursos de la salud, que no le resolvieron el tema de las pensiones a la población, que le quitaron sus derechos. Imagínense, marchando con la venia de Vargas Lleras, que le propone al país en momentos más difíciles que le quitaran básicamente los salarios, las primas. Es decir, les preocupa a la gente que se queden sin garantías laborales con las reformas del presidente Petro, pero están marchando con los que han sido de manera concreta con sus verdugos en sus derechos sociales. Yo digo que ahí va a haber un proceso muy interesante y es que la gente va a tener que ir como haciendo sus propios filtros, cirniendo, como dicen, cirniendo y mirar finalmente qué queda. ¿En qué lugar me ubiqué yo para defender mis derechos? Porque no puede ser que yo hoy esté marchando con los que han sido los verdugos de mis derechos, no como un futuro, no como futurología de lo que pueden significar las reformas, sino con hechos concretos de las normas y las leyes que han construido con esos poderes anteriores que hoy están marchando en contra del presidente Petro. Yo creo que ese es el mensaje que hay que enviarle al país. Así que no es para poder coger un ejemplo pequeño para tratar de extrapolarlo frente a la manifestación de que hace el presidente Petro, sino el espíritu de la marcha. Y creo que el espíritu de la marcha sí la terminó cooptando, no la propuesta de sectores de centro, sino el mensaje de la ultraderecha. Y yo creo que lastimosamente quedaron como encarcelados en esa lógica los sectores de centro que salieron a marchar ayer. Representante, palabras más, palabras menos, ya vamos con usted, exministro. Palabras más, palabras menos era como cuando se terminaba calificando de terrorista y demás a la manifestación del pacto no, la movilización social de hace 4 años, porque había unas personas que cometían hechos de vandalismo. Es exactamente lo mismo. Es meter en la misma bolsa, es meter en la misma bolsa a todos. Es una conclusión tuya. No, pues es que estoy interpretando. Es un silogismo, representante. Alfredo, es un silogismo, representante. La diferencia, ¿sabe cuál es? La diferencia es que puede haber muchas interpretaciones, pero el presidente Petro no está haciendo asistencia militar contra los que marchan. Es decir, no le están sacando los ojos, ni los están torturando como a mí, ni los están masacrando.
pero sí es una disputa finalmente de la gente que marcha sobre qué va a marchar, cuál es lo que defiende. Que no haya reforma pensional para entregarle a millones de colombianos una pensión, así no sea completa, para devolverle los recargos nocturnos, para que los recursos públicos de la salud no queden atrapados en los sectores privados. Yo creo que es el debate que hay. Bien, 4 minutos. Adelante, Paula. Sí, exministro Gaviria, el presidente Gustavo Petro dice que las personas que salieron ayer son aquellos que quieren hundir todas sus reformas. Sin embargo, es claro que ya la reforma a la salud se archivó. Y ayer vimos a varios personajes, varias personalidades pertenecientes al sector salud, como la marcha de las batas blancas. Usted nos dice que se vienen 2 años muy difíciles. Para usted, ¿cuál es ese escenario que vamos a tener que enfrentar todos los colombianos en materia de salud y que justamente motivó a esas personas a salir a la calle? Antes de contestar la pregunta sobre salud, yo quisiera volver sobre un punto que hizo Juan Pablo y llamarle la atención al representante Mondragón. Esa lista que construye el presidente Petro y que se vuelve a reiterar aquí, de que quienes salieron es personas que tienen conexiones con los paramilitares. Ayer hubo un trino de un funcionario público, el director de la Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas Medellín. Parafraseo lo que dijo, pero en el fondo es: con las incautaciones de cocaína están todos muy preocupados y salieron ayer a la marcha. Básicamente llamando, estigmatizando de mafiosos, de exportadores de cocaína quienes marcharon. Y diciendo, hay tanta gente porque se les está dañando el negocio. ¿No es eso, representante Mondragón, una estigmatización innecesaria? ¿No es eso una forma de plantear un dilema, un conflicto social que tiene otro origen? ¿No es querer coger un video de las muchas cosas que pasaron, una figura, como tú la mencionas, Pacho Santos, y decir, ahí está la esencia de la marcha? ¿No es eso desconocer un pluralismo? ¿No valdría la pena decir, quizás existan preocupaciones genuinas entre la gente y hay preocupaciones en muchos sectores? No sé, yo creo que esta marcha requeriría por parte de personas que han defendido el gobierno y por parte del mismo gobierno una actitud distinta. Y a mí me parece que los trinos del presidente Gustavo Petro son trinos que no son los trinos de un demócrata. Él está de alguna manera haciendo desde el poder una estigmatización de una parte de la población colombiana, y eso no lo hace un demócrata. Y vuelvo y repito, está planteando esa disyuntiva, que es una disyuntiva, una caricatura que no es real, entre tener el pueblo que él representa y niega que el pueblo está aquí, y la corrupción, la mafia, los paramilitares. O quizás tú reconoces, Alfredo, que los únicos que pudieron haber ido distinto a estos grupos son idiotas útiles, que marchan con sus verdugos. Las personas con las que yo estuve ayer en la salud son personas pensantes, con capacidad de análisis, que quizás tienen una visión diferente a la nuestra, pero no podemos borrarle su agencia, no podemos simplemente caricaturizarlos de esa manera. En el sector salud yo creo que hay una preocupación grande, y lo que tenemos que hacer ahora es algo distinto a lo que está pasando en esta conversación, es entender que hay problemas que se están acumulando, que están desatendidos, y que vamos a necesitar hacer 2 cosas distintas. Primero, desde el gobierno atender la coyuntura. Y segundo, quizás tratar de construir una reforma distinta, yo me la imagino de 30 a 35 artículos que recoja algunos de los consensos que ya existen con respecto al giro directo universal, a los límites a la integración vertical, a la importancia del subsidio de oferta y la atención primaria de salud, sobre todo en la periferia de Colombia. Se podría hacer algo que no sea la reforma perfecta, pero que de alguna manera brinde un escenario institucional que permita que el gobierno se ponga a trabajar en los problemas desatendidos. Porque los problemas, como bien se han dicho, no iniciaron con este gobierno, pero se han agravado con este gobierno. Lo que está pasando en algunos de los operadores logísticos con tema de medicamentos, nunca lo viví yo como ministro de Salud y Protección Social. Son problemas de otra dimensión, mucho más graves y mucho más serios, y el gobierno simplemente de brazos cruzados insistiendo en un diagnóstico equivocado. Qué bueno sería decir, vamos a juntar los sectores y vamos a hacer un plan de choque para resolver algunos de los problemas crecientes sin reforma, porque se pueden hacer muchas cosas sin reforma, y qué bueno hacer un llamado plural, abarcador, para construir una reforma que retome ese espíritu original de buscar consensos, y no esta lucha entre 2 partes enfrentadas, la una según el gobierno
los mafiosos, corruptos, paramilitares o idiotas. Sí, claro. Pues mire, exministro, usted dice no hay que meter a todos en la misma bolsa porque esto estigmatiza a un sector de la población, pero hablemos de esas personas que sí salieron con un tono muy agresivo y más que agresivo a insistir en que no respetan al presidente Gustavo Petro, lo quieren sacar del poder, que eso pues en cierta manera sí le da aire a los argumentos del presidente Gustavo Petro. Y mostremos este video, por favor, al cual se refirió el jefe de Estado. ¿Qué sintió usted al marchar al lado de personajes que sí hacían estas arengas, que piden derrocar el gobierno del presidente Gustavo Petro, que dicen que se tiene que ir ya y que le dan un tinte totalmente distinto a lo que usted nos dice? ¿Qué opina? Rechazo esas declaraciones, no estoy de acuerdo con ellas de ninguna manera, no marché al lado de ninguna de ellas. Si hubiera marchado al lado, me hubiera dicho no estoy de acuerdo con esto. Pero de nuevo, esa no es la esencia de la marcha. No creo que ese pedacito, en una marcha plural donde salieron quizás millones de personas, no pueda resumirla a eso. Y presentar eso y sacarlo de la marcha y decir aquí está la esencia, esto es todo, esto resume lo que pasó ayer, es un error. Y vuelvo a la primera parte de la conversación, es hacer oídos sordos a unos clamores que son legítimos y genuinos la gran mayoría. Yo creo, desde mi liberalismo, que es lo que yo profeso políticamente, que hay acuerdos parciales entre diferentes. Parciales, no serán totales. ¿Qué puedo decir yo ante ese video? Que lo rechazo, que me parece un insulto a la democracia y que yo lo he dicho y lo repito aquí, el presidente Petro es un presidente legítimo que merece el respeto de todos quienes nos llamamos demócratas. Andrea, sobre esa imagen, el problema es que la memoria a veces es muy corta. Durante las protestas del estallido social hace 4 años, no sé si usted recordará, pero pasó algo similar. Sacaron un ataúd y fue el presidente Duque el que dijo que a él lo estaban amenazando de muerte con ese ataúd. O sea, los genios que se inventan eso del ataúd son unas bestias, eso no hay que negarlo. Obvio. Pero pasó en la protesta anterior, hace 4 años, el gobierno era otro, la oposición eran otros, y ahora se invierten los papeles. Pero la reacción desde arriba es la misma. Me quieren matar. Y el diálogo. Sí, pues justamente, representante Alfredo Mondragón, yo quiero insistirle en algo. Usted tocaba unos puntos que para usted son importantes y aquí también los destacamos. Las personas que dicen queremos tumbar al gobierno del presidente Gustavo Petro, no, es que él ganó por mayoría democrática la presidencia, es un presidente legítimo, también lo ha reconocido el exministro Alejandro Gaviria. Él dice no todos tenemos que estar en la misma bolsa, no todos somos paramilitares, la derecha extrema. Pero entonces le pregunto, representante Alfredo Mondragón, ¿para usted no existe esa mínima posibilidad de que el presidente Gustavo Petro diga, venga, hay un sector de la población que seguramente votó por mí, porque en Bogotá, pues el respaldo fue grande al presidente, pero en este momento la marcha muestra también un descontento? ¿Para usted no existe esa posibilidad de hacer una autocrítica sacando el tema de quienes lo quieren derrocar y demás? Ya estamos claros. Le pregunto esa población que sí le dice al presidente Gustavo Petro, oiga, concerte más. ¿Para usted no es posible generar ese diálogo? Mira, me parece importante como la aclaración, el paréntesis que hace. Tú dices, está claro que algunos lo quieren derrocar, y es verdad. Yo creo que cada vez está más claro. Y no está bien que algunos pretendan que el presidente Petro no puede decir lo que él considera que se viene configurando en algunos sectores de ultraderecha para tratar de ganar el consenso de mayorías en el país e incluso de otros sectores políticos que le han sido diferenciados. Pero frente a eso... Y a lo otro, que es la pregunta que yo le hago, ¿sí? Pero frente a eso, lo que hay que decirle al país es que, por ejemplo, es que llevamos más de 1 año concertando una reforma a la salud. Entonces no puede decir que no ha habido, por ejemplo, solamente en el tema de reforma a la salud, hubo todo un ejercicio de audiencias de multitudes, es decir, yo no me las inventé. Yo le interrumpo porque es importante conocer su opinión respecto a algo. Listo, usted dice, venimos todo un año haciendo consensos y demás, pero entonces, es que hubo una reacción. Consenso. Y también el ministro del Interior dijo, aquí hay un mensaje político que tenemos que aprender a reconocer y necesitamos una autocrítica. O el trino de Laura Sarabia. Entonces, hay una contradicción en el gobierno mismo y cómo hacer para sí abrir el oído frente a esos reclamos que están lejos de otros intereses, sino que sí es la ciudadanía que dice, oiga, escuche más, presidente. Pues lo que ustedes me dicen a mí es la comprobación de que no es un gobierno autoritario que pone enseguidilla a todos sus funcionarios a decir lo mismo.
Lo que está demostrando es la diversidad de pensamientos dentro del gobierno. Recuerden que el doctor Velasco, el ministro del Interior, viene de una trayectoria liberal, ya socialdemócrata, Laura Sarabia de otra, el presidente Petro de otra, y lo que está expresando diferentes voces dentro del gobierno es cómo se interpreta el ejercicio, e incluso seguramente varios parlamentarios del pacto histórico podremos tener opiniones distintas de cómo reaccionar frente a este tema. Lo que yo sí creo es que ha habido una voluntad permanente del gobierno nacional de buscar espacios de concertación, de buscar otros actores que se vuelvan protagonistas, no los de siempre, y que en ese sentido pongo un ejemplo que es el tema de la reforma a la salud, como la puso ahorita el exministro Gaviria, tratando de decir cuáles creen que pueden ser los puntos de coincidencia. Entonces yo digo, es que llevamos durante casi más de un año, ¿cuándo se va a ver esto de semejante proceso? No solamente con los actores institucionales tradicionales, sino incluso con la ciudadanía. Así que ha habido toda la voluntad. ¿Cuál es la discusión en este sentido? Que no nos pueden decir a nosotros que no somos dispuestos a la concertación y que no estamos dispuestos al diálogo, simplemente porque consideramos que las propuestas que nos hacen es mantener básicamente igual la realidad actual. Por ejemplo, cuando nos dicen a nosotros que veamos solamente la desprotección en que durante 30 años dejó el actual modelo de salud a las zonas rurales, pareciera que nos quieren entonces de entrada decir que en lo urbano está todo muy bien, y cuando usted ve las PQRs y las tutelas, las presentan principalmente en las ciudades mayoritarias como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. ¿Y por qué? Pues porque en las zonas rurales ni siquiera la gente puede presentar una PQR ni siquiera una tutela. Entonces lo que necesitamos no es una especie de régimen fragmentado como nació la Ley 100, que nos creó uno de contribuyentes y uno subsidiado, ¿cierto?, como de distinta categoría, sino que la misma Corte Constitucional ha orientado, y así lo establece la Ley Estatutaria de Salud, es que debe haber la universalidad, es decir, un solo esquema de atención no diferenciado, porque eso lleva a una especie de diferenciación odiosa entre la sociedad. Y eso ya es lo que se ha venido transitando actualmente, que es lo que estamos buscando, que eso tenga respaldos en la norma. Pero si nosotros entonces hoy sobre la forma de innovar, supuestamente innovar, para hacer algunos ajustes secundarios, pero que nos va a llevar a tener los mismos problemas estructurales, lo que nosotros podríamos es darle una especie de satisfacción a los sectores de centro que se oponen y a la ultraderecha que se opone, o terminamos dándole una satisfacción al pueblo colombiano para tratar de tener unos ajustes que efectivamente resuelvan problemas estructurales. Y yo entiendo que el papel de algunos sectores es generar miedo. Yo entiendo, nuestro papel es generar confianza y explicarle a la sociedad ese ejercicio. Y si hoy ya no solamente, y recuerden porque la democracia no es solamente de ese poder primario del presidente, sino que hay un poder primario como soberano, y es el poder de la gente como poder primario, que después se desprenden otros poderes derivados. Ustedes lo saben, los que conocen del tema constitucional, de tal manera que creo yo que se está comprobando la tesis del presidente Petro de que a la realidad y al rumbo del país hay que tratar de permitir que se exprese la ciudadanía. Por eso me distancio bastante de la interpretación y la conclusión que hace Calvás, de manera respetuosa, pero lo quiero decir, y es que no es lo mismo, porque evidentemente uno puede advertir frente a tensiones que algunos sectores políticos quieran estimularle a la ciudadanía, pero otra cosa es que nosotros le respondamos a la ciudadanía de la misma forma que le respondió Duque, no. Mientras que en el estallido social eran miles y muchas más grandes las manifestaciones que hubo, ¿cierto? La respuesta fue de Álvaro Uribe Vélez, que era una especie de revolución, ¿cómo es que ya me olvidó? Disipada, molecular disipada, y que entonces te había que juntar al pueblo y a las Fuerzas Armadas para dispararle a esos vándalos, y efectivamente mandaron al exministro y al comandante del ejército a disparar a la ciudadanía, y yo lo padecí porque yo estuve en los puntos de resistencia en Cali, ¿ya? No puede compararse con la discusión que plantea el presidente Petro, que hay un sector muy incidente en la movilización que hubo ayer, sí, ya que ha proclamado esa reivindicación, pero en ningún momento el presidente Petro orientó a los comandantes de la policía ir a sacarle los ojos a la gente, sí, negarle la movilización o decir que supuestamente había que contenerla e impedirla. Yo creo que estamos en momentos distintos y deberíamos reconocer esas diferencias que parecieran secundarias pero se vuelven fundamentales. Así que yo sí celebro, yo no creo que cuando el poder primario, que es el soberano y la ciudadanía, se expresa para
proponerle a la sociedad dos visiones, eso lo veamos como con alarma. Yo creo que debería mostrarse que está fortaleciendo la democracia y yo espero que el próximo 1 de mayo seamos también miles que lleguemos a las calles, no para una confrontación, sino para pero es que, defender ideas. Claro, pero mire usted, representante, en el año 2019, bueno, no sé si usted recuerde, hubo unas protestas gigantescas en Venezuela. El constituyente primario en Venezuela salió a las calles a pedir un cambio en el régimen. ¿El presidente Maduro hizo caso al constituyente primario? Pero estamos hablando de Colombia, yo no sé, No, es que como usted habla de las marchas multitudinarias en donde se respeta, sí, es que eso es importante y dentro de la democracia, pero cuando usted habla del constituyente primario, la pregunta es, ¿y cómo va a reaccionar el presidente a lo que se vio ayer? Y sobre todo, Juan Pablo, yo quisiera como decir lo siguiente: si es el proyecto constituyente o el constituyente primario, no puede ser simplemente el que está a favor mío. Si el presidente tuviera en verdad esa idea de que el constituyente primario importa, de que el proyecto constituyente tiene algo que decir, yo estaría pensando, bueno, ¿cuál fue el mensaje ayer? Esta parte del proyecto constituyente, el constituyente primario salió a las calles, tenía unas preocupaciones y las voy a entender genuinamente. Si quiere, filtrarlas políticamente. Pero yo creo que hay una gran contradicción entre ese llamado persistente al proyecto constituyente o el constituyente primario y la forma como se ha estigmatizado y se ha interpretado en lo que ocurrió. Hay una incoherencia fundamental, incoherente. Es que esa fue la pregunta que le planteó Andrea al representante Mondragón. Y 3 minutos después, el representante Mondragón no hizo una sola reflexión al respecto. Y está bien, representante. Uno tiene, además, en democracia el derecho a sostenerse en que no cambia de opinión. Pero si no hay reflexión, entonces, ¿para qué llama uno el constituyente primario a salir a la calle si solamente sirve el constituyente primario que está conmigo y el otro no importa? No, pero es que eso no es lo que ha planteado el presidente Petro, por eso les estoy diciendo, vea, es que se está expresando sectores de la ciudadanía que respaldan las tesis de sectores de centro y de ultraderecha, y se están expresando y no están siendo, digamos, negadas, están llegando al escenario que está planteando el presidente Petro. Son visiones distintas, porque usted llega a una constituyente no es para terminar repitiendo lo que diga el presidente. El presidente lo ha dicho. Esto ni siquiera lo convoca el poder constituido, que es el presidente de la República u otros. Esto debería ser un proceso que es el constituyente, el que constituye, el que construye una propuesta de una salida. Yo lo que creo es que, por ejemplo, creo que el pueblo colombiano está logrando unos procesos de maduración, de conocer el rumbo que quiere dar, ¿cierto? Los niveles, las escalas que lo pueden dar, pero hay que creerle al pueblo, hay que tratar de permitir que el pueblo se exprese. Por lo tanto, me parece muy bien que una parte del pueblo se haya manifestado ayer en favor de esos sectores que tienen representación política en lo que se han llamado centro y otros de ultraderecha, y por eso me parece que no puede generarse ningún tipo de ruido cuando salgan las manifestaciones que respaldamos la obra del gobierno del presidente Petro y que esperamos también que sean multitudinarias. En ese sentido, vamos a tener todas las instituciones, vamos a tener que tener la capacidad de poder entenderlo, porque quiero decir con lo que comencé. Es que de un dirigente, es que no lo quiero decir el nombre porque pronto me equivoco, pero de un dirigente del centro manifestó que había que reconocerle al presidente Petro que era de todos los dirigentes políticos el que mejor interpretó el momento en que estaba sintiendo la sociedad cuando se expresó en el estallido, de tal manera que yo les planteo, yo creo que hay que cuidarnos de creer de que cuando un actor que estamos tratando de construir en diferencia no se siente identificado con las propuestas que hace un sector, es porque el otro es sordo. Pero sí, mis propuestas, entonces, si el otro la escucha, está dispuesto al diálogo, pero si no le satisfacen, entonces porque es sordo. Me parece que es un camino como una especie de callejón sin salida que nos dejan algunos sectores, que nos dicen es solamente escuchándole sus posturas políticas, usted es bien recibido o está dispuesto al diálogo, pero si no las valida es porque es sordo. No, yo creo que también hay que decirle al país que aquí hay diferencias estructurales. Es que algunos dirigentes políticos de diferentes nominaciones políticas nos plantean básicamente que sigamos las mismas matrices que han venido operando actualmente. Por ejemplo, el tema del aseguramiento
financiero en el manejo de los recursos de la salud. Y entonces eso lo dicen diferentes actores de centro y de ultraderecha. Y yo creo que eso es un elemento medular que ha impedido que hoy tengamos avances superiores en nuestro sistema de salud. Y en ese sentido no es porque sea sordo, sino porque tenemos que responderle a una ciudadanía que quiere transformaciones, por supuesto, acordadas, pero que sean transformaciones, no que termine siendo en unos cuantos años en un gran fracaso para la sociedad colombiana. Así que yo sí celebro que la ciudadanía se esté expresando y espero de verdad que la gente que respalda el proyecto político con el presidente Petro salga de manera masiva, pacífica y alegre, porque también veo que un poco, ¿cómo diría yo? Como de lamento la movilización. Es decir, yo creo que las movilizaciones tienen que ser alegres. Yo espero que la de nosotros sean de mucha alegría y de mucho optimismo. Así que, bueno, celebro muchas gracias. El pueblo colombiano. Representante Mondragón, muchas gracias. Exministro, es que me gusta el tiempo. Me van a regañar. Rápidamente. No, es lo siguiente, Alfredo, si el presidente Petro fue capaz de leer o interpretar ese momento en el 2022, ese poder lo perdió. Y yo creo que su actitud demuestra claramente esa capacidad de interpretar y de leer la sociedad. Eso se llama la soledad del poder. Petro parece estar instalado ahí. Muchísimas gracias, señores, qué pena con ustedes, pero es que de pronto usted se equivocó. Tengo que ir con el corte. Muchas gracias, exministro, representante, qué pena con ustedes. Una pausa muy corta, sigue la W en segundos.